Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio al comité GSC correspondiente al 28 de junio de 2016. Colombia, dos anuncios corporativos, ambos relacionados con el sector de generación de energía eléctrica. Celsia invertirá cerca de 1.5 billones de dólares en dos proyectos de generación hidráulica en Antioquia, conocidos como Porvenir 2 y San Andrés de Cuerquia. Con relación al tema de Porvenir, recuerden que es un proyecto que se ha venido trabajando desde hace ya mucho tiempo. En conjunto, estos dos proyectos podrían aportarle al sistema de generación eléctrico nacional cerca de 400 gigavatios. La compañía anunció a través del presidente que está buscando alternativas de financiamiento para poder hacer los cierres financieros de estos proyectos y en cierta medida darles inicio. Recuerden que el tema de Porvenir pues ha tenido algunos retrasos y que por esto Celsia ha tenido que estar pagando unas garantías al gobierno equivalentes a 17 millones de dólares. Celsia también informó a través de su presidente en diversos medios de comunicación que están interesados en otro tipo de tecnologías de generación de energía, como puede ser el tema de paneles solares o granjas de generación de energía diferentes pues a lo que ya es tradicional en Colombia. De manera paralela se conoció que el nivel de embalses en el país se encuentra actualmente en un 47%, esto es bajo desde el punto de vista histórico, hace un año estábamos a un 62%, sin embargo debido a la normalización del fenómeno climático en Colombia se espera que pues vaya a ir mejorando poco a poco este nivel de inventario de agua que tiene las generadoras hidroeléctricas en el país. De todas maneras hay que seguir haciendo seguimiento. Recuerden que existe una probabilidad cercana al 75% de ocurrencia del fenómeno de la Niña a partir del mes de octubre y esto serviría pues para ir compensando este bajo nivel de los embalses. También recuerden que Guatapé ya desde el día de ayer entró en un 100% de generación, también anticipándose a lo que se había mencionado la semana pasada y también antes de lo que se había programado inicialmente, que supuestamente era para el mes de septiembre, donde esta hidroeléctrica iba a estar al 100% de funcionamiento. En América Latina, una noticia positiva en Brasil, segundo mes consecutivo de mejora del índice de confianza de los consumidores al cierre de junio, o por lo menos en la medición de junio de 2016, y es la lectura más alta también desde el mismo mes del año 2015, alcanzando los 71.3. Si bien es cierto, Brasil se mantendría en contracción, recuerden que el año pasado esa economía cayó un 3.8% desde el punto de vista del PIB en términos reales y para este año se espera un movimiento similar, pues ya aparentemente los consumidores empiezan a tener algún tipo ya de piso en sus expectativas o por lo menos han dejado de deteriorarse más. Con relación a los Estados Unidos, mañana miércoles la Reserva Federal revelará algo que pues, es usual cada año y desde que ocurrió la crisis esta entidad viene realizando unas pruebas de tensión a las diferentes o a las principales entidades financieras que tienen operaciones en los Estados Unidos. Estas pruebas de tensión básicamente lo que buscan es asegurar que las compañías tengan capital suficiente para enfrentar un escenario negativo. Por lo tanto, lo que estamos esperando el día de mañana es conocer si esas medidas de capital y también las decisiones que van a hacer de pago de dividendos y recompra de acciones serían avalados por la Reserva Federal. Recuerden que el año pasado la Reserva Federal realizó algunas objeciones sobre el plan que tenía el Bank of America en términos de pago de dividendos y recompras de acciones y con relación al Deutsche Bank no le aceptó pues el plan como tal. Entonces es importante conocer el día de mañana cómo cuál sería pues la conclusión general de esta prueba de tensión. La semana pasada ya se había adelantado que estas principales entidades financieras que tienen operaciones en los Estados Unidos sí tienen suficiente capital para enfrentar un escenario bien negativo. Con relación pues a Europa, la canciller alemana aseguró que su país desea mantener nexos cercanos con el Reino Unido. Y también que está decidido para tener o fortalecer la Unión Europea. También advirtió a los países miembros del grupo que tienen que estar muy pendientes de cualquier circunstancia que suponga un riesgo adicional de que otro país quiera salirse de este grupo y advirtió también a Londres que las negociaciones futuras tienen que hacerlas no solamente con algunos países específicos de la Unión Europea, sino que tienen que ser con el grupo en general. Y ya para finalizar,
La canciller pues le recordó ahora al mercado que en este momento están a la espera de que el Reino Unido dé oficialmente el campanazo de inicio de las negociaciones de salida, algo que pues como mencionamos el día de ayer muy probablemente solo se podría estar materializando hasta el mes de octubre o noviembre de este año, y no antes de eso pues se tendrían elecciones o la nominación del nuevo primer ministro que lideraría las negociaciones con la Unión Europea. Ya ayer el ministro de Finanzas británico dio unas declaraciones tratando de tranquilizar a los mercados, mostrándose un poco comprensivo y diciendo que ellos estaban trabajando para limitar los impactos de esta decisión de la población. Sin embargo, hoy ha vuelto a recordar lo que él había afirmado la semana pasada, y era una advertencia importante desde el punto de vista fiscal. La salida de la Unión Europea significaría incrementos de impuestos para el Reino Unido y reducciones en los gastos para balancear las cuentas. Y esto, lo afirmó el ministro de Finanzas, es básicamente cómo el país tendría que empezar a enfrentar las consecuencias económicas de su decisión, y también, y esto es una frase bien interesante, tienen que empezar a enfrentar las divisiones sociales. El día de ayer estábamos viendo que aunque pues no se tiene la votación como tal por clases sociales, sí hubo sondeos previos a la misma y mostraban que las personas con mano de obra menos calificada fueron los que más apoyaron la salida del Reino Unido de la Unión Europea, y muy probablemente pues estas afirmaciones del ministro de Finanzas están pues encaminadas a tratar de advertir que lo que se está viniendo de ahora en adelante es un tema social un poco fuerte en este país. Y también advirtió de manera explícita que la vida fuera de la Unión Europea no será tan color de rosa para los británicos como mencionaban inicialmente. El día de hoy tuvimos varios documentos mostrando aparentemente las mentiras de la campaña del Brexit, con lo que convencieron a los votantes, y una de estas mentiras era el tema de la inmigración, y uno de los líderes de este movimiento de salida del Reino Unido afirmó que eso no va a ser tocado, y en teoría fue una de las banderas para apoyar para que las personas apoyaran la salida del Reino Unido. Entonces es importante ver acá cómo pues este tema político continúa siendo un poco difícil de predecir. El día de ayer, y antes de estas declaraciones del ministro de Finanzas, los líderes del movimiento pues separatista o su salida de la Unión Europea habían dado el respaldo al ministro de Finanzas. Claro, esto fue posterior a que el ministro de Finanzas se mostrara, digamos, propicio a tener un plan de choque para mitigar los impactos de la salida del Reino Unido, pero pues no habían esperado las declaraciones de hoy del ministro de Finanzas, mostrándose también pues muy ácido con relación al tema fiscal. Y también estos miembros que apoyaron la salida del Reino Unido le dieron su respaldo al director del Banco Central inglés, quien también durante las últimas semanas, en conjunto con el ministro de Finanzas, habían hecho campaña por la permanencia del Reino Unido, mostrando las consecuencias negativas de tipo económico que iban a tener. Entonces esto es importante, por lo menos de corto plazo, mantendrían estos funcionarios a la cabeza de estas importantes entidades en el Reino Unido. Y una última consecuencia que se ha identificado con relación al tema fiscal en este país es que, como ustedes bien saben, en la crisis financiera del año 2008 y posterior de la crisis de endeudamiento europeo de 2010, el gobierno británico tuvo que salir al rescate de diferentes entidades como fue RBS y Lloyds, y en este año estaban en su plan de reducción de participación del gobierno de estas entidades. Con el desplome de los mercados accionarios y sobre todo de lo que fue el sector financiero, el gobierno ha pospuesto las ventas de sus participaciones en estas entidades financieras, lo cual sin duda pues tendría importantes impactos en los planes de gastos del gobierno. Entonces es importante ver acá que pues digamos lo que se viene todavía sobre el Reino Unido es un poco incierto, y hasta que no se tenga el nuevo primer ministro pues no se va a tener clara la dirección del nuevo gobierno y los tiempos de negociación con la Unión Europea. Las agencias de calificación quienes habían advertido sobre las consecuencias negativas que tendrían este evento en el rating del Reino Unido, solo tardaron 2 días hábiles para empezar a materializar esas advertencias. El día de ayer, lunes, en horas de la tarde, fue el turno para Standard & Poor's, que era la única calificadora que había mantenido el máximo nivel de rating para el Reino Unido en AAA, y decidió el día lunes reducir esa calificación en 2 niveles. No lo hizo en uno solo, es decir, no pasó la calificación de AAA a AA+, sino la pasó de una vez a AA y mantuvo la perspectiva negativa, en una clara señal de que futuras reducciones pueden ser posibles.
Posterior a lo que hizo Standard Poor's, Fitch, que ya hace algunos trimestres había tomado la decisión de reducir la calificación al Reino Unido a AA+, la redujo en un escalón a AA, y también, al igual que Standard Poor's, mantuvo la perspectiva negativa, y esto pues es simplemente un recordatorio en conjunto con las declaraciones del ministro de Finanzas de lo que se viene para el Reino Unido. Va a ser un poco difícil de gestionar. Recuerden las observaciones que hicimos en el comité de ayer, que el tema de incertidumbre va a reducir la confianza de los inversionistas, esto va a reducir el ritmo de crecimiento del Reino Unido, y de esa manera también se va a sacrificar lo que serían ingresos fiscales futuros. Con relación pues a noticias positivas para la zona euro, se contaron con cifras al mes de mayo de desembolsos crediticios con una aceleración en el crecimiento de los mismos, los cuales pasaron para el caso de las empresas de un crecimiento del 1.2 al 1.4%, y para el caso de los hogares del 1.5 al 1.6%, mostrando algo de efecto positivo de las medidas implementadas por el Banco Central Europeo frente al tema de expansión monetario. Y con relación a Japón, el gobierno ya empezó a dar como pinceladas sobre lo que serían sus decisiones para enfrentar el Brexit, y básicamente a través de su ministro de Economía, quien casi no habla ante los medios, esto es bien interesante, lo mencionó el día de ayer, estaría el gobierno interesado en apoyar a empresas pequeñas y medianas con algunas líneas de crédito bien flexibles. Entonces, pues el mundo en este momento continúa asimilando esos impactos negativos sobre el Brexit, y pues ya vamos a ver algunas posibles estabilizaciones que estamos viendo en los mercados de renta variable, pero todavía manteniendo la visión de alta volatilidad. El día de hoy, pues si bien es cierto, siempre es importante ver los cálculos de PIB de Estados Unidos, era la segunda revisión a esa medición. Inicialmente, recuerden que ese PIB había crecido cerca del 0.5%, luego fue revisado al 0.8%, y ahora pues la segunda revisión es del 1%, sigue siendo un indicador bajo. Hace algunas semanas esperábamos una revisión un poco más alta, pero pues lo importante acá es tratar de estimar si el segundo trimestre, que había arrancado muy bien en los Estados Unidos, mantiene esa misma dinámica, y todo obviamente está mostrando una alta desconfianza, básicamente pues por lo ocurrido la semana pasada con el referendo en el Reino Unido. También pues en esta semana y sobre todo el día de hoy se espera un cálculo del indicador de confianza del consumidor por parte de la Conference Board en los Estados Unidos, donde se espera una ligera mejoría para el mes de junio, y ya el día de mañana un importante dato de ingreso y gasto de los hogares en los Estados Unidos, como mencionamos ya ayer, con una moderación en ese crecimiento, pero sin embargo se mantendría en niveles relativamente positivos. Colombia, estamos a la expectativa de lo que sería la tasa de desempleo ya para el día jueves, donde tuvimos un arranque de año, como referenciamos, muy negativo, pero que en los meses de febrero y marzo han registrado mejoría. Y pues se está esperando ya también para el día de mañana indicadores de inflación en Alemania, donde se tiene una expectativa del 0.2% preliminar para el mes de junio. Recuerden que el mes anterior fue del 0.3%. Con relación pues a los mercados accionarios, esto es lo interesante que estamos mostrando, un mapa que ya no es predominantemente negativo. Ayer teníamos algunos avances en Japón, básicamente por las advertencias un poco más fuertes de posible intervención en el mercado del yen, teniendo en cuenta que el yen había superado esa barrera de los 100 yenes por dólar hacia la baja, es decir, se estaba fortaleciendo de manera excesiva, y el primer ministro Shinzo Abe le había dado casi instrucciones al ministro de Finanzas de tratar de tomar medidas agresivas para evitar esta dinámica. Lo importante acá básicamente es ver que en Europa el día de hoy estamos teniendo valorizaciones semejantes a las pérdidas que teníamos el día de ayer. Sin embargo, acá el mensaje es que la volatilidad se mantiene, no vamos a estar tranquilos hasta que se reduzca esa variabilidad del mercado. Un mensaje importante para hoy es que el volumen de negociación está respondiendo de manera favorable, es decir, estaría acompañando estos repuntes de las acciones, pero como mencionamos todavía, la palabra incertidumbre es la que se mantiene en el mercado por el desconocimiento de cómo van a ser los plazos de negociación de salida del Reino Unido, y también de cómo se van a llevar a cabo esas negociaciones, si van a ser, como lo menciona la canciller alemana, de manera amigable, o si va a ser como la posición francesa, mostrando un costo por la salida de la Unión Europea del Reino Unido. Entonces, este es como el mensaje importante en términos de mercado. Hoy estamos registrando valorizaciones, pero la volatilidad sigue reinando. Todo por ahora, los dejamos con Agustín. Bien, interesante destacar los avances de las acciones del sector financiero esta mañana, que se recuperan cerca de 4% en Europa.
Y también interesante ver cómo durante estas dos jornadas, la jornada del día viernes y la jornada del día lunes, las acciones que hacen parte del sector de utilities eran las únicas acciones que servían como refugio a los diferentes inversionistas. De hecho, varios ETFs que componen este tipo de acciones estaban reaccionando de manera positiva y eran, como lo mencioné anteriormente, de las pocas acciones que evolucionaban de manera favorable. Aquí en el índice Standard & Poor's, pues es interesante destacar en la jornada de ayer alcanzamos a rozar nuevamente la zona de los 2.000 puntos, una zona clave importante en este índice. Para la jornada de hoy, pues aunque se esperan avances y recuperaciones en algún punto importante, cerca del 1,5% tal vez, sí es importante tener presente que la zona de los 2.050 puntos que ustedes ven en la parte o en anterior eran una zona de soporte, ahora se convertirán entonces en una zona de resistencia, que de no ser rebasada, pues simplemente podríamos aquí ver un retroceso inicial o una recuperación para tratar de tomar nuevamente posiciones cortas. Reitero, hasta que esta zona de los 2.050 puntos no sea superada, la tendencia bajista debería continuar. La volatilidad en los mercados, de todas maneras, independientemente de que la señora Merkel haya ayer animado un poco y dado tranquilidad un poco a los mercados, pues debería continuar. Y lo que sí es bien importante tener presente el mensaje que acaba de decir Daniel en cuanto al retorno de volumen en las operaciones, puesto que el día viernes y principalmente el día de ayer se vio una disminución en cerca del 60% en el volumen de operaciones a nivel global. Y esto pues obviamente estaba generando aún más nerviosismo en los inversionistas, pero reitero, esta mañana estamos viendo algo de recuperación. También importante tener presente que esta mañana, independientemente de esta valorización de cerca del 2% en el crudo, del 1% en el índice Standard & Poor's, el precio del oro tan solo estaba retrocediendo cerca de 0.70 centavos, 0.70%, muy en línea con lo que estaba ocurriendo, y como ustedes ven no hay una venta masiva tampoco de dólar, ni tampoco hay una venta masiva de bonos del Tesoro americano, donde simplemente algunos inversionistas pues están tomando algo de posiciones aquí arriesgadas, pero la calma no está 100% retornando a los portafolios de inversión. Esa misma línea de ideas, pues tener presente que en el índice Colcap observamos pues un ataque a esta zona de soporte que habíamos llamado la atención sobre los 1.320 puntos. Ahora que nos ubicamos también en la zona de los 1.300 puntos, pues importante tener presente que solamente si fuera superada la zona de los 1.330, como ustedes ven en la gráfica, estamos bien lejos de esa zona, podríamos pensar en un cambio de tendencia. Entonces, por ahora simplemente pensando en la volatilidad que podría continuar en los mercados, aprovechar estos días de recuperación para mantenerse algo líquidos y esperar, digamos, una calma más fuerte en el largo plazo para reentrar en el mercado de acciones si esa fuera la tendencia. También que cualquier ruptura sobre la zona de los 1.300 puntos en la parte baja y consolidación podría llevarnos aquí a esta zona de recuerdo de soporte bien importante sobre los 1.280, 1.290 puntos. En la jornada anterior, pues en línea con lo que estaba ocurriendo en las acciones defensivas en el mercado internacional, Empresa de Energía pues se valoraba cerca del 1.10%. Esta acción pues tiene un comportamiento muy en línea con el resto de acciones de energía, principalmente donde los gobiernos son propietarios, y entonces acá la zona de los 1.800 pesos, si no fuera vulnerada a la baja, podríamos observar incluso valorizaciones aquí a esta zona de resistencia anterior sobre los 1.900 pesos. Del lado negativo, pues Avianca, no me voy a extender mucho aquí, Ricardo a continuación les va a tocar el tema fundamental, pero simplemente desde el punto de vista técnico ver cómo la zona de 2100 podría ser un soporte bien interesante para esta acción, y obviamente recordar esta fuerte volatilidad que vimos en esta especie durante finales del mes de mayo, obviamente por esas noticias fundamentales que ya son conocidas por ustedes. Ricardo.
Buenos días para todos. En la jornada de hoy entonces tenemos más que un anuncio, una aclaración bastante importante que hacer sobre Avianca y un artículo que se publicó en el periódico El Tiempo y se titula Pago de deudas, la presión para Avianca en la búsqueda de socios. Entonces el periódico publicó un artículo en donde se realizan algunas imprecisiones que nos permitimos aclarar. Aquí primero la noticia del periódico se expone un monto de vencimientos de obligaciones para el presente año de 371 millones. Todos los montos que vamos a estar hablando acá están en dólar americano. Este vencimiento de 371 millones se supone que es el mayor en 4 años y posteriormente comenta que para el primer trimestre del 2016 existió un flujo de caja negativo. Ante esto, pues digamos que la noticia tiende a ser bastante sensacionalista y primero, pues si bien es cierto que en el primer trimestre del 2016 existió un flujo de caja negativo, esto corresponde a lo que es el ciclo estacional normal de un negocio, de un negocio de aerolíneas, en donde los primeros trimestres se pueden presentar resultados algo débiles que lleven a estos flujos de caja negativos. Adicionalmente, en estos momentos también nos encontramos revisando esta cifra de 371 millones, pues nos parece incorrecta para ser sinceros. Tendríamos que hablar entonces con relación al inversionista de Avianca Holdings y posteriormente entonces estaremos comentando aquí al equipo comercial si esta cifra es correcta o de pronto difiere sobre lo que realmente o tiene la compañía en obligaciones para este año. Posteriormente, lo que más es preocupante sobre este artículo es la aseveración que realiza el periódico al comentar que hasta comienzos de abril del 2016 la compañía tenía 236 millones y que incluso para el balance del primer trimestre la compañía había registrado 522 millones en efectivo o equivalente restringido en Venezuela. La situación de Venezuela pues es bastante conocida por el mercado y ya se tenía pleno conocimiento en el año 2015 de un efectivo que estaba restringido en este país. Ante esto aclaramos entonces que la información del párrafo anterior es altamente imprecisa y errónea, pues la compañía el año pasado para el tercer trimestre del 2015 castigó en su balance en la caja la totalidad del efectivo que se tenía restringido en Venezuela y en estos momentos entonces el monto en caja que tiene la compañía en su balance está libre de este efectivo restringido de este país. Es importante mencionar aquí que el castigo de efectivo de Venezuela coincidió con lo que fue la venta del 30% de Live Miles y por tanto, pues cuando ustedes observan el comportamiento de la caja no se va a ver, digamos, una variación significativa por este castigo porque prácticamente lo que fue la venta de este 30% de Live Miles entró directamente a caja y compensó casi en un 100% este castigo que se realizó en Venezuela. Entonces es bastante imprecisa y errónea la información de este artículo que tiende a ser bastante sensacionalista sobre lo que es el balance y lo que es la situación de Avianca Holdings. Entonces, ante esto, vale la pena reiterar que para el 31 de marzo del 2016, Avianca Holdings cuenta con 453,2 millones en la caja de su balance, que se registran como efectivos y equivalentes de efectivos, los cuales están totalmente libres de este monto restringido en Venezuela. Posteriormente, importante mencionar acá que el periódico pues también publicó unas declaraciones por parte del presidente de la compañía en donde el presidente comenta que no existe una fecha límite o algún tipo de presiones para conseguir este socio capitalista que está buscando a Avianca y comenta que más allá de tener presiones de deuda, digamos que niega ese tipo de presiones, comenta que se está evaluando lo que sería los beneficios estratégicos que sería tener otro socio adicional. Entonces es importante mencionar acá que pues el periódico, después de publicar este artículo bastante sensacionalista negativo, publica ya digamos que las declaraciones por parte del presidente en donde se niega parte de las declaraciones dadas en este primer artículo. En el comité ustedes encuentran los dos links y pues pueden leer los dos artículos a conveniencia. Agustín. Gracias, Ricardo.
Bien, por primera vez en varias jornadas vemos el dólar retrocediendo levemente frente a las principales divisas, obviamente por estas palabras alentadoras de la señora Merkel, donde prácticamente el dólar retrocede contra todas las divisas en Europa y algunas monedas emergentes, obviamente por esta recuperación que estamos viendo en el precio del crudo. Importante destacar acá los avances en las monedas emergentes que ganan cerca del 1% esta mañana. En esa misma línea de ideas, después de haber observado esa ruptura de la zona soporte en el peso colombiano sobre los 2.970, ahora nos encontramos en un canal o en una tendencia alcista que solamente podría ser modificada si el tipo de cambio se transara y se consolidara por debajo de la zona de 2.990 pesos, algo que por ahora continúa descartado. Sin embargo, pues la recuperación de las divisas para el mercado intradiario, pues sí podría llevarnos a tratar de buscar esta zona de 3.000 pesos, zona ideal incluso sobre los 3.010, 3.005 pesos, zonas ideales para tomar algo de posiciones intradiarias largas con stops en esta zona de 2.990. Y la visión estructural pues continúa siendo algo negativa en la búsqueda de los 3.100, esta parte alta Fibonacci anterior sobre la zona de los 3.170 pesos. En lo que tiene que ver con el mercado mundial de petróleo, pues datos preliminares podrían haber mostrado que los inventarios de crudo nuevamente se deberían haber reducido la semana anterior. Les recuerdo que ese dato va a ser conocido en la jornada de mañana. Por ahora el mercado espera una variación negativa de menos 2.4 millones de barriles y este dato pues está ayudando también a la evolución positiva en los precios del crudo esta mañana, que también sin embargo, mientras que no superen la zona de los $48 el barril y se consoliden entre los 49 a $51 el barril, no debería presentarse un cambio de tendencia. Por el contrario, posiciones cortas podrían ser aprovechadas sobre este nivel con objetivos cercanos a la zona de mínimos 2 veces visitada sobre el rango o la zona de los $46 el barril. Gracias, Agustín. Con relación a los mercados de renta fija, ya estamos viendo también algo de cambio en la dinámica de los inversionistas de buscar refugio en bonos de países desarrollados. Ustedes observan el mapa, pérdidas en Alemania, Reino Unido y Estados Unidos, que justamente habían sido los títulos que estaban marcando nuevos mínimos de negociación. Ayer hablábamos de que Reino Unido por primera vez en su historia estuvo por debajo del 1% en un título emitido a 10 años. En Estados Unidos estuvimos cerca al 1.40, 1.45, hoy ya tenemos reversión un poquito de esta tendencia descendente, y en Alemania el día de ayer estábamos en del menos 0.10. Estamos a la espera entonces de esa publicación de las pruebas de estrés test que tal vez le dan algún espaldarazo al sector financiero, justamente el sector pues que más ha sufrido en las últimas 2 jornadas y que el día de hoy pues obviamente es el que más está repuntando, teniendo en cuenta pues que los mercados pues han dejado esa tendencia o por lo menos esas jornadas a la baja tan fuertes. Importante recordarles, todavía no vemos una reducción en la volatilidad y esto tiene que ver básicamente con el posicionamiento estructural que estamos recomendando, que ante los altos niveles de volatilidad todavía estamos manteniendo la cautela como la principal recomendación. Entonces por ahora ver aquí ya algunos signos de cambio o por lo menos de no extensión o sobreextensión de ese movimiento negativo a la baja, pero mantenemos esa advertencia en términos generales. Bien, en los bonos del Tesoro americano, al igual que el resto de bonos, vemos una reversión en cerca de 5 o 4 puntos básicos esta mañana. Sin embargo, pues la tendencia estructural no ha cambiado. Niveles cercanos a la zona de 1.50 son interesantes para tomar algo de posiciones largas, mientras que los bonos del Tesoro no logren transarse sobre la zona o por encima del 1.52 en términos de tasa, no debería existir un cambio de tendencia bajista. Les recuerdo que las apuestas, o mejor, los contratos de futuros de bonos del Tesoro y de fondos federales, que son los que miden la probabilidad de incremento de tasas para los siguientes meses, descartan por ahora un
incremento, por lo menos hasta la reunión de febrero del 2017, esta probabilidad se ha reducido a cerca del 16% frente a un 48% para el mes de febrero la semana anterior. Esta fuerte reducción pues genera aún mayor presión bajista en las tasas de los bonos del Tesoro, que deberían ir a buscar nuevamente esa zona de mínimo sobre el rango de 1.45 a 1.40. Felipe. Buenos días a todos. En el tema TES sigue la volatilidad, como bien lo ha dicho Daniel. Recordar que en los 2 días anteriores de mal desempeño del mercado, los TES bajaron de tasa fuertemente. Hoy los TES de 2024 prueban la zona otra vez del 760-759, zona importante que, si pueden ver en la gráfica, no ha podido romper en los últimos 45 días. De hecho, hoy sigue operando ahí a esa tasa. Recordar que el objetivo abajo es el 7,5, pero esa zona del 760-759 muy fuerte. Igual, como bien lo decía Daniel ahorita, el mercado hoy está encontrando un poco más de calma, por lo cual los TES no deberían ser el activo refugio del día de hoy. Entonces creemos que antes de llegar a romper esa zona del 760, que muy probablemente la romperá, ir a buscar el 7,5, podríamos tener otra vez una de vuelta 768, 769, que fue el cierre del día anterior. De resto, cautela, la volatilidad sigue reinando y operar con los niveles muy juiciosos. De resto, desearles a todos un feliz día y muchas gracias por participar en nuestro comité diario.